Ok, alumnos, hoy día vamos a comenzar a ver en detalle el concepto de variables aleatorias discretas. Bueno, las variables aleatorias discretas, como habíamos comentado en la clase anterior, ¿no es cierto?, son variables aleatorias que se caracterizan porque son contables o son enumerables. Uno puede contar con los dedos de la mano, ¿cierto? Puede contar, digamos, la cantidad de valores que puede tomar la variable, ¿ya? Entonces, en palabras un poco más refinadas como definición, decimos de que la variable aleatoria es discreta si el número de valores posibles de esa variable, ¿no es cierto?, es finito o bien es infinito pero contable, numerable, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los valores posibles de x uno lo puede notar como x1, x2 hasta xn y así sucesivamente. Bueno, lo que hay que entender acá es que en el caso, cuando hablamos de que el caso es finito, es porque la lista termina, vale decir, como el ejemplo que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, de la cantidad de caras que salían en el lanzamiento, podían ser desde 0 hasta 3, ahí sería un caso en que la lista es finita, la lista termina, pero también existen casos donde la lista no termina, y por lo tanto es un caso finito numerable, ¿no? La lista continúa, como dice ahí, indefinidamente. Vamos a ver ciertas definiciones. Bueno, la primera de ellas se basa en la distribución de probabilidad, ¿sí? Vale decir cómo nosotros vamos a interpretar la probabilidad de cada uno de los elementos que puedan suceder. Entonces definimos la distribución de probabilidad o función de probabilidad de masa, por sus siglas en inglés, ¿no es cierto?, PMF, Probability Mass Function, de una función discreta, ¿no es cierto?, está definida para todo número x de la siguiente forma. Fíjense que p sub x de x, esta nomenclatura, es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor observado x minúscula, y esto es la probabilidad, ¿no es cierto?, de que yo tome un elemento en el espacio muestral, un elemento S, ¿no es cierto?, le aplique la función x y ese elemento me lleve al valor en el recorrido, ¿no es cierto?, de x minúscula para todo S perteneciente a el espacio muestral. ¿Qué propiedades satisfacen la PMF, ¿no es cierto? Primero, que debe representar, ¿no es cierto?, p sub x de x debe representar fielmente sí o sí la probabilidad de que la variable aleatoria tome cada valor posible x. En segundo lugar, la probabilidad, ¿no es cierto?, p sub x de x, esta función tiene que ser mayor o igual a 0 para todo x, tiene que ser positiva porque es probabilidad. Y además, si uno suma, ¿no es cierto?, todas las probabilidades posibles, siempre nos debe dar 1, porque eso es el espacio muestral. Ok, veamos un nuevo ejemplo. Entonces, vamos a desarrollarlos aquí. Denme un segundo. Voy a duplicar la diapositiva. Entonces aquí vamos a ver el primero de los ejemplos. Y acá vamos a ver el segundo. Perfecto. Entonces, bueno, ¿cuáles son las condiciones que uno tiene que verificar? ¿No es cierto? Eran tres. La primera de ellas dice que la probabilidad de que x sea x es la probabilidad de que la variable aleatoria x, ¿no es cierto?, tome el valor observado de x minúscula. Bueno, en cada uno de los ejemplos que nos dan acá es imposible poder demostrar eso, dado que no tenemos información con respecto a cómo se configuró esta función, ¿no?, cómo fue el experimento aleatorio que se generó y que provocó esta distribución. Por lo tanto, generalmente esto no es posible de corroborar, a no ser de que ustedes empiecen a encontrar la forma de distribución de probabilidad a partir del experimento en sí. Y eso requiere un poco más de trabajo y no es el propósito de este ejemplo. Entonces, el primer punto, no es posible comprobarlo, así que asumimos que se cumple. El segundo punto dice que todas las probabilidades, ¿no es cierto?, p sub x de x tiene que ser mayor o igual a 0 para todo x, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los valores posibles de x? 0, 1 o 2. Calculemos entonces cuánto es p de x evaluado en 0, cuánto es p de x evaluado en 1 y cuánto es p de x evaluado en 2. Si uno reemplaza p de x en 0, serían las combinaciones de 2 en 0, ¿no es cierto?, por 4 quintos elevado a 0 y por 1 quinto elevado a 2 menos 0. Las combinaciones de cualquier número en 0 es 1
¿no es cierto? Cualquier fracción elevado a 0 es 1, y un quinto elevado al cuadrado sería 1 partido por 25. Y esto es mayor que 0, por lo tanto está bien. Veamos el segundo caso. Sería cuando x vale 1, las combinaciones de 2 en 1 por 4 quintos elevado a 1 por 1 quinto elevado a 2 menos 1. Las combinaciones de 2 en 1, ¿no es cierto?, serían 2, ¿sí? Esto es 2, multiplicado por 4 quintos elevado a 1, que sería 4 quintos, y 1 quinto elevado a 1, que sería 1 quinto, así que al final esto se traduce en 8 sobre 25, lo cual es mayor a 0. Está bien. Y el tercer caso, ¿no es cierto?, es cuando x vale 2. Cuando x vale 2 serían las combinaciones de 2 en 2 por 4 quintos, por 4 quintos elevado al cuadrado y por 1 quinto elevado a 2 menos 2. Esto, ¿no es cierto?, esto vale 1, esto también se hace 1, y nos queda 4 quintos elevado al cuadrado, lo cual sería 4 por 4, 16 sobre 25, que es 5 por 5, y esto es mayor que 0, por lo tanto cumple la condición. Entonces la segunda condición se cumple. Y la tercera condición es que la suma de todas las probabilidades posibles que yo pueda generar, ¿no es cierto?, sobre todos los valores de x, esto tiene que ser sí o sí 1, ¿sí? Porque es la probabilidad total, que sería el espacio muestral. Entonces en nuestro caso, la suma de todos los x sería la suma de x igual 0, ¿cierto?, ese valor, hasta 2, desde 0 hasta 2 de p sub x de x. En este caso, cuando x vale 0, entonces sería p sub x evaluado en 0, más p sub x evaluado en 1, más p sub x evaluado en 2. Cuando x vale 0, esto nos dio 1 sobre 25. Cuando x vale 1, nos dio 8 sobre 25. Y cuando vale 2, nos dio 16 sobre 25. Lo que al final nos da 25 sobre 25, lo cual es igual a 1. Entonces, por lo tanto, está correcto. Ok. Entonces, veamos este ejemplo rápidamente. Como habíamos explicado recién, el primero de los puntos, ¿no es cierto?, el cual dice que p sub x de x debe ser la probabilidad de que x sea igual a x mayúscula sea igual a x. No es posible demostrarlo, ¿no es cierto?, por el hecho de que no conocemos las condiciones del experimento aleatorio con el cual fue generada esta función. Así que nos saltamos al paso 2, y el paso 2 dice que hay que demostrar que p sub x de x tiene que ser mayor o igual a 0 para todo x. ¿Cuáles son los valores de x acá? Los valores de x son infinitos, ¿no es cierto? Muchos valores, pues dicen los ceros positivos. Los valores de x en el fondo, como dice que son enteros positivos, ¿cuál es el primer entero positivo? Sería el 1, luego el 2, ¿cierto?, luego el 3, y así sucesivamente. Entonces, uno lo que tendría que notar acá es que p es un número entre 0 y 1, por lo tanto es positivo. 1 menos p también sería un número entre 0 y 1, dado que p es un número entre 0 y 1. Y un número positivo elevado a cualquier otra cantidad que es 0 o positivo, también va a ser positivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, p por 1 menos p elevado a x menos 1 siempre va a ser mayor o igual a 0 para todo x perteneciente al rango de x, ¿no? Que el rango de x, según esto, dice ahí que es todos los enteros positivos, ¿no? El tercer punto dice que debemos demostrar que si yo sumo todas estas probabilidades, ¿no es cierto?, esto me tiene que dar sí o sí 1. Bueno, en nuestro caso la suma iría desde x igual a 1, ¿cierto?, hasta infinito, de p por 1 menos p elevado a x menos 1, ¿sí? Bueno, si se dan cuenta, esto es una suma de una serie geométrica, ¿cierto?, infinita. Entonces vamos a hacer un cambio de variable, porque si ustedes recuerdan por ahí una fórmula de serie geométrica, uno podría recordar que la suma desde r igual 0 hasta infinito de a por r a la n, siempre y cuando r sea una razón entre 0 y 1, es a partido por 1 menos r, ¿cierto? Siempre y cuando el valor absoluto de r sea menor o igual a 1.
O sea, se encuentre entre 0 y 1, mejor dicho. Eso. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, vamos a hacer un cambio de variable, dijimos, y el cambio de variable sería y igual a x menos 1, de forma tal de que si x vale 1, el y vale 0. Obviamente si el x vale infinito, el y también vale infinito. Y esto nos quedaría entonces la suma desde y igual 0 hasta infinito de p por 1 menos p elevado a x menos 1, pero x menos 1 es y. Lo cual nos lleva a la misma fórmula que tenemos acá arriba, ¿cierto? Esta es la fórmula desde n. Aquí me equivoqué, la fórmula desde n. Vamos a escribirla bien. La fórmula desde n igual 0. Eso. Entonces esto, según la fórmula que tenemos acá arriba, ¿no es cierto? Sería a, pero aquí el a valdría p, dividido, dice, por 1 menos la razón, 1 menos la razón, pero la razón acá es 1 menos p. ¿Sí? Por lo tanto, esto sería igual a p. Está un poco justo eso. Entonces esto sería igual a p dividido por p, ¿cierto? Los 1 se cancelan, menos más, y esto sería igual a 1. Entonces ahí está listo, lo hemos demostrado. Muy bien. Ok, vamos a ver el concepto ahora de función de distribución acumulada, ¿no? Este concepto es bastante importante, tiene relación con el hecho de acumular probabilidades. Entonces decimos que la CDF, o la función de distribución acumulada de una variable aleatoria x, cuya PMF es p sub x de x, está definida de la siguiente forma. Fíjense que f sub x de x es la probabilidad de que x sea menor o igual, ¿no es cierto?, a x. O que equivalente a decir la probabilidad de que la variable aleatoria x tome a lo más el valor observado, ¿no es cierto?, x minúscula, ¿ya? Y eso entonces sería sumar todas las probabilidades puntuales, ¿no es cierto?, la distribución de masa p sub x de y, donde y tienen que ser valores menores o iguales que x, ¿no? Vamos a también comprender, ¿no es cierto?, a medida que avancemos un poco en los temas, de que esta función acumulada, en el caso de variables discretas, siempre va a ser una función no decreciente, ¿no es cierto?, y en forma de escalera. Acá están las propiedades de esta función. Entonces, primero, que es una función no decreciente, eso es importante, vale decir, siempre permanece igual o crece. O sea, por ejemplo, una gráfica típica es así. Y la vamos a ir viendo con el paso de la clase. Entonces, otra propiedad muy importante es que estos son probabilidades acumuladas, ¿no? Pero como probabilidades siempre es un número que tiene que estar entre 0 y 1, o sea, no puede ser más chico que 0 ni más grande que 1. Ahora, lo que yo he acumulado hasta el menor valor posible de x, el menor valor posible, o antes del menor valor posible, tiene que ser 0. Y lo que he acumulado hasta el máximo valor posible de x debe ser 1, ¿no? Ok, luego, además, la probabilidad de que x, ¿no es cierto?, sea menor que x minúscula observado es la acumulada hasta la izquierda de x. Fíjense que acá dice menor estricto y no menor igual. Si fuera menor igual, nosotros incluiríamos al valor de x, pero como dice menor estricto, quiere decir que es un poco antes del valor observado de x, y por eso lo notamos con x por la izquierda, ¿eh? Ahora, esto que está acá es importante, ¿no?, porque nosotros sabemos que por probabilidad complementaria, vamos a tomar este caso, esto es la probabilidad de que x sea mayor a x, ¿sí? Esto sería lo mismo que 1, calculando el complemento, ¿cierto? Creámoslo acá. 1 menos el complemento de esto, y el complemento es que la variable aleatoria x, ¿no es cierto?, tome a lo más el valor observado x minúscula, ¿sí? Y esto, por definición, es f de x, ¿cierto? F sub x de x. Así que ahí está la demostración. Ahora, en el caso yo quiero poner la probabilidad de que la variable aleatoria x se encuentre entre a, inclusive, entre b, perdón, o entre a y b, inclusive, ¿no es cierto?, incluyendo a y b. Entonces yo siempre esto lo debo ver como una diferencia de áreas acumuladas o de probabilidades acumuladas. Entonces sería lo que yo acumulo hasta el valor máximo posible de x, que sería b,
menos lo que yo acumulo hasta el valor más cercano a A, pero más chico que el inmediatamente anterior a A, ¿no es cierto? Y por eso lo denotamos como la acumulada hasta A, pero por la izquierda, ¿no? Y lo importante aquí también, como le habíamos dicho antes, que la forma gráfica que tiene, ¿no es cierto?, f de x es siempre una forma de escalera. Bien. Vamos entonces a resolver este problema. Sí, todavía nos queda tiempo, yo creo, para resolver el problema. Ok, vamos a copiar el enunciado y lo vamos a resolver en Excel. Entonces, leamos un poco el problema. Dice lo siguiente: considera un grupo de 5 donadores potenciales de sangre, y llamémoslo entonces a las personas A, B, C, D y E, de los cuales solo las personas A y B, ¿no es cierto?, tienen tipo de sangre cero positivo. 5 muestras de sangre de cada individuo se clasificarán en orden aleatorio hasta que sea identificado un individuo cero positivo, ¿no? Entonces, se van a hacer 5 muestras de sangre y se les va a sacar una, ¿no es cierto?, a cada individuo. O sea, una al individuo A, una al individuo B y así sucesivamente hasta una al individuo E. Y se van a clasificar en orden aleatorio, ¿no es cierto?, hasta que sea identificado un individuo cero positivo. Definamos X como el número de clasificaciones necesarias para identificar un individuo cero positivo. ¿Cuál es la idea del experimento? O sea, por ejemplo, supongamos que se selecciona en primer lugar a la persona C. Se toma la muestra de sangre y se le ve, ¿no es cierto?, si es cero positivo o no es cero positivo. Entonces, si es cero positivo, se detiene el experimento, ¿no es cierto?, y si no es cero positivo, se busca otro donante, por ejemplo, podría ser E, y nuevamente se ve si es cero positivo o no es cero positivo. Y si es cero positivo, se detiene el experimento, ¿no es cierto?, X llegaría a ser 2. Y si no es positivo, cero positivo, se busca a un siguiente individuo, así sucesivamente hasta el quinto individuo, ¿no? Entonces, acá dice sea X el número de clasificaciones necesarias para identificar a un individuo cero positivo, ¿no? Aquí ojo con lo siguiente, sí, que solamente A y B tienen sangre cero positivo, ¿no? Solo A y B, ¿no? Entonces C, D y E no la tienen, ¿no? Pero obviamente no lo saben, esa es la idea. Entonces resolvamos el problema. Primero, la variable X, ¿no es cierto?, ya sabemos cómo está definida, ¿no?, como el número de clasificaciones necesarias para identificar un individuo cero positivo, ¿no? O sea, en el fondo es la cantidad de muestras que se tienen que sacar hasta encontrar uno con cero positivo, ¿no? Entonces, definamos primero el rango de la variable, ¿sí? Vale decir qué valores puede tomar esta variable. Entonces ya sabemos que puede ser 1, y puede ser 1 cuando, ¿no es cierto?, salga inmediatamente A o B. Si sale A o B, ¿no es cierto?, se detiene el experimento y el X vale 1. Pero si no sale A o B a la primera, por ejemplo sale C, ¿no es cierto?, podría salir A o B a la segunda. Ahora, podría ser que la primera y la segunda salgan C y D, ¿no es cierto?, y no salgan A y B, entonces podría salir a la tercera. O bien, ¿no es cierto?, podría ser que salga a la cuarta, ¿no es cierto?, y ese sería el peor escenario, ¿cierto?, porque si en la primera extracción salió C, en la segunda salió D, en la tercera salió E, ya en la cuarta tiene que salir A o B y los dos tienen cero positivo, entonces el experimento se detendría cuando X vale 4, ¿sí? En este caso entonces X es una variable discreta, ¿cierto?, y el rango es finito, porque son solo 4 los valores posibles que puede tomar la variable X, ¿no? Lo primero que hay que hacer es calcular la PMF, ¿no es cierto?, y luego la CDF. Pero primero la PMF, y para ello necesitamos calcular las probabilidades. Entonces deberíamos preguntar nosotros cuál es la probabilidad de que X tome el valor 1. O sea, cuánto es la probabilidad de que el experimento se detenga al primer intento. Vale decir, de encontrar al primer intento un individuo con sangre cero positivo. Bueno, eso, ¿no es cierto?, va a ocurrir siempre y cuando salga A o salga B. Por lo tanto, los casos favorables son 2 y los casos totales son 5. Por lo tanto, la probabilidad es 2/5. Luego, la probabilidad de que X valga 2
sería necesario que el primer intento, ¿no es cierto?, no salga ni A ni B, ¿no es cierto? Y en ese caso, para que no salgan ni A ni B, son 3 los casos favorables, serían 3/5. Y una vez que yo ya saqué un individuo, que tiene que ser C, D o E, ¿no es cierto?, yo quiero que al segundo salga A o B, y los casos favorables son 2, y los casos totales que nos quedan son 4. Por lo tanto, la probabilidad es, ¿cierto?, si simplificamos acá un poco, 1, 2, ¿no es cierto?, y nos quedaría 3 décimos. Luego, la probabilidad de que equivalga a 3, ¿no es cierto?, sería... La probabilidad de que equivalga a 3 sería que en el primer intento, ¿no es cierto?, salga C, D o E, que serían 3 sobre 5, más en el segundo intento salga nuevamente uno de los 2 que quedan, pero que no han salido, ¿no es cierto?, de los que no salieron, serían 2 sobre 4, y luego que en el tercer intento salga A o B, lo cual sería con probabilidad, bueno, quedan 2 los casos favorables y quedan 3 los casos totales, ¿cierto? Entonces esto sería un medio, este 3 se cancela con este 3 y nos quedaría al final 2 décimos. ¿Sí? Y por último, la probabilidad de que x valga 4, ¿no es cierto?, sería, bueno, primero en el primer intento salen los que no tienen cero positivo, ¿cierto? Y en el segundo intento también, de los cuales quedan 2, ¿cierto?, de 4, y en el tercero también, de los cuales queda 1, de los 3, y en el cuarto sale uno de los que tiene el cero positivo, ¿no es cierto?, que los cuales serían los casos 2 sobre 2, o sea, esta probabilidad es, bueno, claramente 1, ¿no? Entonces aquí si simplificamos sería un medio, este se cancela con este, y nos queda al final un, ¿no es cierto?, décimo. Para corroborar que esto es correcto, ¿no es cierto?, nosotros deberíamos corroborar que si nosotros sumamos desde x igual 1 hasta 4, todas las probabilidades, eso sí o sí, tiene que dar 1, ¿no? Esa es una de las propiedades fundamentales de la función de probabilidad. Entonces sumemos. Por ejemplo, esto sería p de x en 1 más p de x en 2 más p de x en 3 más p de x en 4. Entonces si sumamos serían 2/5 más 3 décimos más 2 décimos más 1 décimo. Bueno, como todo está en términos de 10, ¿cierto?, esto también lo podemos convertir en términos de 10, y esto es lo mismo que decir 4 décimos. Entonces 4 más 3 son 7, más 2 son 9, más 1 son 10. O sea, 10 de 10, o sea, esto es 1. Si llegan a 1, entonces quiere decir que está correcto el cálculo que han hecho. Entonces uno después lo que debería decir es que la PMF de x, ¿cierto?, P sub x de x, ¿cierto?, y acá escribimos los valores de x posibles. Los valores de x son 1, 2, 3 o 4, y sus probabilidades son 2/5, 3 décimos, después viene 2 décimos y 1 décimo. Y esa es la distribución de probabilidad que ustedes están pidiendo en la PMF, que es lo que deben entregar. Eso es lo primero que acabamos de hacer. Ahora falta la acumulada. Entonces, luego la acumulada, ¿no es cierto?, sería, ¿cuál es la definición de la acumulada? La f sub x. Bueno, esto se define como la probabilidad de que la variable aleatoria x tome siempre a lo más el valor observado x, ¿cierto? Entonces aquí hay que pensar lo siguiente. Esto uno lo debe analizar de la siguiente forma. Si x toma un valor menor a 1, ¿no es cierto?, todavía no hay probabilidades que hay que acumular, por lo tanto la acumulada sería 0. ¿Sí? Una vez que x ya tomó el 1, pero antes de que tome el 2, ¿no es cierto?, lo que habríamos acumulado sería 0, que es lo que teníamos acumulado antes, más lo que acumulamos acá en el 1, que serían 2/5. Luego,
tomamos el 2, ¿no es cierto? Pero no alcanzamos a cubrir el 3, y lo que acumularíamos sería lo que ya hemos acumulado, 2 quintos, más lo que acumulamos con el 2, que serían 3 décimos, y 2 quintos son 4 décimos, más 3 décimos serían 7 décimos. Luego, tomamos el 3, pero antes del 4, y entonces sería lo que llevamos acumulado hasta el momento, 7 décimos, más lo que acumulamos en el 3, que serían 2 décimos. Entonces 7 más 2 serían 9, eso serían 9 décimos. Y bueno, del 4 hacia arriba, ¿no es cierto? Obviamente se acumuló toda la probabilidad, por lo tanto esto es 1. ¿Sí? Esta es la forma de representar, ¿no es cierto?, la función acumulada. Y ahora vamos a hacer los gráficos respectivos. Entonces, aquí están los valores de x, y acá está p sub x de x, que sería la función de masa. Entonces los valores de x son 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y los valores que toma p de x, a ver, vamos a tratar de hacer esto un poco más derecho, ahí. Entonces los valores que puede tomar x, y ahí está, creo un poco más ordenado, que no sea tan al lote. Ok. Entonces los valores que puede tomar x son los siguientes, perdón, que puede tomar p de x. Ahí arriba están. Cuando x vale 1 sería 2 quintos, y 2 quintos es 0,4. Entonces busquemos, por ejemplo, 0,4, ya digamos que está, por ejemplo, por acá, 2 quintos. Entonces la probabilidad sería esa, ¿no? Luego, 3 décimos, cuando x vale 2, y 3 décimos es 0,3, ¿no? Supongamos que por acá está el 3 décimos. Entonces la probabilidad sería... ahí, ese sería el punto. Ya, luego, cuando x vale 3, sería 2 décimos, y eso sería 0,2. De acá. Luego por acá tenemos 1 décimo. Entonces 2 décimos sería por aquí, cuando x vale 3. Y cuando x vale 4, esto vale 0,1. ¿Sí? Esa es entonces la gráfica de la PMF. Y ahora nos falta la gráfica de la CDF. Bueno, la idea sería graficar los mismos ejes, ¿cierto? Aquí está el eje Y, eje vertical, que sería f sub x de x. Y acá está el horizontal, que serían los valores de x. Los valores de x son 1, 2, 3 y 4. Y las probabilidades acumuladas comienzan en 2 quintos. Luego viene 7 décimos, luego viene 9 décimos y luego viene 1. Entonces, acá lo interesante es lo siguiente. Antes de 1, nosotros no hemos acumulado nada, es 0. Por lo tanto, esto vale 0 hasta antes del 1. Y en el 1 se pega un salto, ¿no es cierto? Y acá acumula, acá, ahí, aquí es como abierto, y ahí sí lo toma el valor. Y empieza a acumular, ¿cierto? Bueno, todo esto vale siempre, acá dice 2 quintos, hasta antes del 2. Entonces aquí no toma el valor de 2, sigue acumulando, y en el 2 aumenta ese valor que está ahí. Luego esto acumula, o sea, luego vale lo mismo constante, 7 décimos, hasta antes del 3. Okay, por eso lo dejamos abierto, y acá en 3 aumenta 9 décimos. Entonces llega hasta acá arriba. Y acá esto es fijo 9 décimos hasta antes del 4. ¿Cierto? En el 4 queda abierto y se pega un salto hasta el 1. Y de ahí sigue constante hacia la derecha. Ok, esa es la letra A del problema y nos falta la letra B. La letra B del problema dice
Usando la CDF calcula la probabilidad de que sea necesario hacer más de una clasificación. Entonces, más de una clasificación, ¿no es cierto?, significa que la probabilidad de que X sea mayor a 1. Pero la probabilidad de que X sea mayor a 1 es lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de que X sea menor, ¿cierto?, el complemento de esto, o igual a 1. Sí, porque observen que esto que está acá es equivalente a decir la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, desde 2 hacia arriba. Y el complemento sería esto. Y esto entonces sería 1 menos la acumulada hasta 1. Ahí estamos usando la CDF, que es lo que nos pide. Entonces sería 1 menos la acumulada hasta 1, pero la acumulada hasta 1 es 2 quintos. Y 1 menos 2 quintos serían 3 quintos. Listo. Terminamos entonces la clase de hoy.